Días. La tesis que vamos a intentar defender aquí es que existe una serie de trazos en nuestra contemporaneidad que quizás son susceptibles de ser analizados de forma conjunta y que vendría a apuntar pues la configuración de un nuevo momento histórico que desde los años 70 del siglo XX pues viene llamándose desde algunos sectores posmodernidad y que se definiría pues a partir de su relación con aquello que supuestamente supera o aquello a lo que se opone, que sería la modernidad. Pero esto no significa que un posmoderno sea necesariamente antimoderno y viceversa, sino, en todo caso, una de las cosas interesantes es que las distintas tomas de postura existentes al respecto de ello pueden confluir tanto en expresiones progresistas como conservadoras. Vamos a dar algún ejemplo de ello, como podría ser que la posmodernidad podría saludarse a partir de una crítica del elitismo cultural moderno que hacía accesible, por ejemplo, el consumo cultural a muy pocos, a aquellos que tendrían una formación artística específica o estudios superiores, que serían una minoría, y que pasaría a ser sustituido claramente por una cultura de corte más popular o cultura de masas, novelas que se denominan de aeropuerto, o películas serie B o C o Z, del que toda la población puede participar. Esta sería, por ejemplo, una perspectiva progresista de análisis. Asimismo, la posmodernidad podría ser defendida a partir de la búsqueda de la recuperación de valores de tipo religioso o familiares tradicionales que fueron atacados desde el modernismo en su tentativa de desarrollar en el ser humano un pensamiento autónomo y estrictamente racional, y por tanto esta sería una defensa del posmodernismo realizada a partir de motivos conservadores y no progresistas. Del mismo modo, la posmodernidad puede criticarse por provocar que la cultura se vuelva algo superficial, eliminando la función primordial que tenía en la modernidad, que sería, por ejemplo, ayudar a la emancipación del individuo, de los grupos sociales, en una búsqueda de la universalización de la igualdad, por ejemplo, y de los derechos civiles, lo que llevaría a ver la modernidad desde un prisma progresista. Ahora bien, si en el pensamiento moderno las referencias culturales se mantenían como aquellas tendencias que buscaban la liberación del individuo, que proclamaban su mayoría de edad y, en fin, servían como bastión cultural frente a lo establecido, con el relativo triunfo moderno pasa esto a institucionalizarse y dejando de ser, por tanto, una respuesta subversiva de oposición. Y por lo tanto nos podría valer como motivo progresista para defender el movimiento posmoderno, que niega los valores trascendentes y ya no ve cuestiones como como la célebre muerte de Dios de Nietzsche o el ser arrojado de Heidegger o la libertad radical del ser humano de tantos y tantos como Sartre, con angustia o con ansiedad, no lo ve así el posmodernismo, sino al contrario, lo ve como hechos liberadores que permiten huir de las cadenas con las que el énfasis en lo universal podía llegar a subsumir y reprimir a las diferencias más particulares. Del mismo modo, no cree en valores naturales, lo que permite que todo sea analizado como una construcción histórica y por tanto como algo que puede ser modificado. Y sería esto pues la misma línea marxista y por lo tanto moderna que señalaba que lo importante no era solamente entender lo que sucede, sino cambiar lo que acontece de una manera injusta.
Asimismo, en este diálogo y confrontación modernidad-posmodernidad, nos podríamos centrar en el desvanecimiento de algunos pares conceptuales que en la modernidad referían a algo distinto e incluso antitético, como podría ser, por ejemplo, el par natural artificial, que viene de la relación naturaleza-cultura, clásica en la modernidad, y que en la posmodernidad, por ejemplo, desaparece de manera muy notable en algunas disciplinas, como podría ser en el ámbito de la arquitectura, como vamos a intentar a continuación ejemplificar. En arquitectura, las construcciones que procuran superponer lo natural y lo artificial son habituales y se expresan de varias maneras. Una de ellas, por ejemplo, es la instauración de espacios tecnológicos que quedan enmascarados en el ambiente, siendo una estrategia para ilustrar la imposibilidad de separación tajante entre ambos polos. Así se inserta, digamos, lo artificial dentro de lo natural para intentar impedir la percepción del primero, dejándolo escondido, digamos, en el espacio. Algunas construcciones paradigmáticas de esto que se pueden destacar son, por ejemplo, esto que se está viendo en pantalla, el Museo de las Ciencias del Parque Villette en París, de Fein-Silver, también la residencia Kaufman, más conocida como la Casa de la Cascada en Pensilvania, de Frank Lloyd Wright, o el club de Peak en Hong Kong de Zaha Hadid, donde se ve como en el plano, digamos, como la construcción está insertada dentro de la propia montaña o construcción montañosa natural. Otra tentativa semejante de fundición de polos antitéticos es la que trabaja los mecanismos que impiden diferenciar plenamente los ambientes, como se hace, por ejemplo, en el plano este de aquí, que podemos ver, que es un plano de la Torre Signal, la Torre sin fil de Nouvel en París, que provoca pues una especie de, o pretende provocar una especie de confusión perceptiva, que también se emplea habitualmente en el arte conceptual, y esta búsqueda también se intenta apelando al juego mnemotécnico, como sucede en construcciones de alta tecnología que intentan rememorar objetos orgánicos. Esto es lo que se ve, por ejemplo, pues en la Mediateca de Sendai de Tokio Ito. Pero el ámbito de la arquitectura no es el único afectado por esta operación, a partir de la cual el par naturaleza-cultura queda desactivado, permitiendo que el consumo afecte decisivamente al ámbito anteriormente considerado como natural. Los rastros de esto los podemos encontrar en la realización de actividades deportivas o deporte extremo que emplean la naturaleza como escenario de sus representaciones. Aquí encontramos todo tipo de consumo deportivo de riesgo, como la escalada, el rappel, el puenting, el snowboarding, el canopy o cualquier tipo de combinación de estos. La relación, de hecho, con lo artificial y más en concreto con la tecnología en la posmodernidad es muy diferente, en este caso de la moderna, pues la predominancia actual es la de la maquinaria reproductiva y no tanto productiva, centrada especialmente en las computadoras, las televisiones y sobre todo Internet. Esto hace que su consumo sea mediado por la imagen. Consumimos fundamentalmente imágenes y las precisamos para orientarnos en la caótica interfaz de estímulos perceptivos que continuamente nos asedia. De ahí que, por ejemplo, la categoría de lo sublime que opera en la actualidad ya no refiere al concepto desarrollado por Kant, que era el sentimiento de placer y de disgusto a la vez, causado por una cuando nuestras ideas no se adecúan con la experiencia, sino hoy en día se tiene más que ver con una imagen de totalidad construida a partir de la red informática. Sería la búsqueda de una representación de lo global, de una orientación que permita comprender el funcionamiento del sistema,
la responsable de que fabriquemos una imagen distorsionada de la totalidad. La idea sobre la que se construye es la de una supuesta red informática global, como el hiperespacio de las novelas cyberpunk, que representaría correspondientemente la imagen del capitalismo transnacional financiero en su totalidad. Es decir, la idea de sistema total desde el que todo se controla. Retomando, de hecho, pues esa problemática del hiperespacio, la informática es también la encargada de hacer posibles las derivas del capitalismo financiero, en las que lo espacial cancela lo temporal, las distancias de un punto a otro del planeta disminuyen o casi se eliminan al punto de poder interactuar simultáneamente en virtud de una virtualidad que se ha convertido en la forma privilegiada de las transacciones económicas, financieras y especulativas. Y así, al vivir en simultaneidad, no hay duración, no hay sensación de paso de tiempo, el presente se vuelve lo único relevante y como consecuencia es cada vez más difícil historizarlo, es decir, entenderlo a partir de una visión histórica. Como consecuencia, la memoria histórica tiende a desaparecer. Claro, en este sentido, el nuevo concepto productivo posmoderno es relevante en la configuración de las nuevas subjetividades porque también se basa en una modificación respecto al papel de las mercancías que se venden, pues estas ya no van a tener como único objetivo, digamos, incentivar el consumo a partir de la venta de objetos, sino portar en su interior un imaginario y un determinado way of life, diríamos, encaminado a una producción continua y sistemática de subjetividades que aseguren la adhesión del ciudadano al sistema imperante de valores. Y aquí es donde entraría el papel de la comunicación y de los media, de los medios de comunicación y del papel que tienen en la vida diaria de los individuos, que serían en este plano pues casi prácticamente estos media los principales productores de las nuevas subjetividades acordes con el capitalismo actual, que casi funcionarían los media como un sexto sentido de los cuerpos. Y además los responsables, por supuesto, de la presentación de la publicidad, ¿no? Como principal programa de las televisiones, desde la cual se configuran los circuitos semióticos a los que las subjetividades, digamos que se agarran y hacia los que son orientados pues el consumo de las poblaciones y los hábitos que éstas deben establecer, bueno, pues promoviendo necesidades y, como digo, incitando continuamente su consumo, que sería pues esta doble subjetivación en la que los media pues intervienen de una forma decisiva. Entonces, confrontando, digamos, modernidad y posmodernidad, cuando se hablaba de naturaleza en la modernidad, se postulaba el hecho de la igualdad humana, pero esto también puede leerse hoy en día desde una posición progresista o una reaccionaria, pues desde un punto de vista progresista, la igualdad humana asume la imposibilidad de clases sociales distintas, pero desde un punto de vista reaccionario se puede deducir de esa igualdad la equivalencia mercantil humana, ¿no? Lo cual llevaría a la conclusión contraria. Si a esto se le suma la generalización del uso de herramientas comunicativas que hacen prácticamente que las subjetividades se vean forzadas a comunicarse a una velocidad de respuesta incontrolable, pues puede ayudar a que estas subjetividades se vean más fragmentadas y más inconscientes de la situación en la que viven, aunque podamos intentar ver en esta fragmentación algo positivo, que sea estar abierto a que del exterior llegue algo positivo, estar abierto a nuevas posibilidades que puedan permitir una resistencia a este simple mero hecho mediático y el comienzo de un camino hacia la construcción de un común colectivo en red, participativo y horizontal, que es a lo que aspiramos.